Señor. Con un aplauso que se oiga. Aleluya, aleluya. Un aplauso que haga temblar a las puertas del infierno. Y adoramos, Señor, y adoramos. Estaba pensando en el momento de adoración y alabanzas, y yo creo que ese es un tiempo maravilloso que nosotros debemos aprovechar para, por medio de nuestras canciones, de las palabras que nosotros cantamos y usamos para adorar a Dios y alabarle, hagamos temblar las puertas del infierno, y que los grilletes mismos que hoy aguantan a las personas caigan y que sean liberadas. Bendito Dios. No deje de alabarle, no deje de adorarle, porque después de todo Él es el merecedor de toda gloria y de toda honra. Estaba pensando esta mañana en la palabra de Dios. Y hay muchas personas que dicen que la Biblia es un libro. Y cuando me dicen que la Biblia es un libro, yo los corrijo. No es un libro, es una colección de libros, 66 libros en total que componen el canon bíblico. Pensaba en esta palabra canon, una palabra en latín y en griego que significa medida. O sea que el canon bíblico es aquello que nosotros usamos para medir nuestro caminar con el Señor. Pero pensaba en esta palabra y en la palabra de Dios, y tantas personas que dicen que que la Biblia no es la palabra de Dios. Sin embargo, yo les digo, quizás tú tengas razón. Yo le digo así, porque a veces hay que meterse en su nivel. Y digo, quizás tú tengas razón, pero hay algo que a mí me intriga, hay algo que a mí me toca. Estas palabras se escribieron en un promedio de 1500 años. Fueron 40 autores aproximadamente que la escribieron. Y no hay un solo error en ella. No hay un solo libro que contradice otro libro. No hay una doctrina, una idea que contradiga otra idea. Pero quizás no es la palabra de Dios. Y después le digo, tú sabes también lo que me intriga. Me intriga el hecho que hoy por hoy la palabra de Dios habla de lugares, de edificios, de diferentes arquitecturas que existieron en un tiempo, y la ciencia, la arqueología misma usa la Biblia para ir y buscar, y ellos encuentran que donde dice la Biblia que había un edificio, ahí encuentra sus ruinas. Donde dice la Biblia que había una ciudad, ahí encuentra sus ruinas. Pero quizás no sea la palabra de Dios como tú dices. Te adoramos, Señor Jesús. Después le digo a esta persona, le digo, ¿sabes lo poderoso de este libro, como tú lo llamas? El hecho que tenemos aproximadamente unas 300 o más profecías que hablan de una persona, hablan de un lugar, hablan de qué iba a suceder con esta persona. Y cuando llega esta persona al escenario del mundo, cumple todas las 300 profecías que se habían dicho al pie de la letra. Quizá nos estamos acercando un poquito ya a que eso es la palabra de Dios. Y después le digo, yo no sé, porque no siendo la palabra de Dios, ¿cómo es que esta palabra ha tocado a millones y millones y millones de personas a través de la historia? Personas que han decidido dar su vida entera de morir por esta palabra, de tener testigos oculares de que este hombre que cumplió 300 profecías o más,
lo vieron ser crucificado, pero después lo vieron resucitado. Yo no sé si tú quieres seguir diciendo que esto no es la palabra de Dios, pero cuando la ciencia misma lo usa como un recurso para la arqueología, cuando hay tantas profecías mencionadas por tantas personas, cientos y cientos de años antes que sucedieran y se dieron al pie de la letra. Una persona me dijo una vez, no, pero eso es porque ya ellos sabían. Los griegos ya ellos sabían todo eso. Yo le dije, tú sabes que la primera versión griega de la palabra se escribió 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo, ya la versión de toda la Biblia, especialmente del Viejo Testamento, se había escrito en griego. Y todas estas personas estaban hablando de esta profecía antes que sucedieran. Es la palabra de Dios. Y esa es la manera que yo defiendo la palabra de Dios. Y esta mañana estaba pensando en eso. Y digo eso porque me gustaría que nosotros entendamos en nuestros espíritus la realidad que lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros es el corazón mismo de Dios. Aunque muchas personas se hayan dado a la tarea de tratar de decir o hacer que la palabra de Dios es falsa, un cuento, una anécdota, la realidad es que ni la ciencia misma puede negar que esta es la palabra de Dios. Con eso dicho, me gustaría entonces hoy hablar una palabra que yo creo que es poderosa, una palabra que espero que ministre a cada uno de nosotros, porque en la realidad me ha ido ministrando. Muchos de ustedes no saben que yo estoy, además de que tengo una cirugía el martes del ojo derecho, espero que ya entonces podamos ver bien y no estar así como estamos. Pero estamos batallando con una condición del corazón y es muy difícil para mí el poder estar aquí, especialmente parado por 40-45 minutos, y estamos trabajando con eso. Así que si usted ve que se me va el aire o algo, me perdonan. Pero pensando en todo eso, porque ya llevo más de un mes batallando con esto, lo único que yo oía del Señor era la palabra perseverancia. Perseverancia. Y eso es esa palabra tan poderosa que es el corazón de Dios, es la que verdaderamente sé que me da fuerza a mí, y yo sé que esa es la que le da fuerza a ustedes. En el día de hoy voy a tratar una charla que lleva como título El poder de la perseverancia. El poder de la perseverancia. Voy a usar los textos del 1 al 5 del capítulo 5 de Romanos. Del 1 al 5 del capítulo de Romanos. Y tengo como intención, debemos primeramente entender que la perseverancia no es una espera pasiva. La perseverancia no es una espera pasiva, sino que es un proceso guiado por el Espíritu que transforma y que produce una esperanza inquebrantable. Un espíritu que hay una transformación en la persona, y esto también produce en nosotros una esperanza inquebrantable. Yo creo que esa debería ser la manera que nosotros miramos la perseverancia. Muchos creyentes tienen una perspectiva incorrecta de la perseverancia. La perseverancia o la perspectiva del creyente debe ser que nosotros debemos ver el sufrimiento como un terreno sagrado
para el crecimiento espiritual y abrazarla como un regalo divino. Debemos tener la perspectiva de que esto es un terreno sagrado para un crecimiento o una madurez espiritual y abrazar la perseverancia como un regalo de Dios para nosotros. Antes de entrar en la palabra, me gustaría establecer un contexto. Esta palabra las escribe el apóstol Pablo, que muchas personas conocían en su tiempo como Saulo. Saulo era el nombre hebreo de Pablo y Pablo era el nombre romano. El nombre romano. Nunca en la Biblia no va a encontrar, si usted busca en un lugar formal donde se le cambió el nombre, como sucedió con Abraham, con Sara y así por el estilo. Pero llega un momento donde Pablo o Saulo decide usar el nombre romano de Pablo. Pablo fue criado o fue educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un discípulo de Hillel, el rabí Hillel. Habían dos escuelas de pensamiento principales: la escuela de pensamiento de Hillel y la escuela de pensamiento de Shammai. La escuela de pensamiento del rabino Hillel era más liberal, pero no liberal en muchas formas como nosotros conocemos hoy, lo liberal. Y Pablo usó ese entrenamiento, para poder infiltrar un mundo que el judaizante, el judío, no quería tocar, para poder infiltrar el mundo de los gentiles. Yo creo que una de las razones por la cual Pablo decide cambiar su nombre o usar su nombre romano es porque el nombre de Saulo significa deseado, pero el nombre de Pablo significa pequeño, cosa pequeña. Y nosotros podemos, o si usted lee las letras de Pablo en todas sus 13 cartas, va a ver que algo que él predicaba era el hecho que él tenía que menguar para que Cristo creyera. Él siempre miraba a todos los demás como mayor que él, a pesar de cómo Dios lo estaba usando. Cuando entonces vemos a Pablo ya infiltrado en el mundo de los gentiles, empieza y escribe esta carta de los romanos, lo que se conoce junto a la carta de Primera y Segunda de Corintios, la carta de Gálatas, la carta de Filipenses. Se conoce como las cartas antijudías. Son las cartas antijudías por el contenido. El contenido es un contenido que era dándole como un regaño, hablándole a los judaizantes, a los fariseos. Recuerda que él era un fariseo. Gamaliel era y fue el presidente del Sanedrín y uno de los jefes de los fariseos. Entonces él fue levantado como un fariseo. Y él entonces usa todo esto para escribir estas cartas, para dejar de saber a ellos varias cosas, y entre ellos dejarle entender que también el pueblo gentil estaba bajo un pacto que fue iniciado por una persona que se llamaba Jesús de Nazaret, un pacto que quedó iniciado en un domingo de resurrección cuando él es levantado. Es ahí cuando el pacto comienza, y el pueblo gentil entonces ahora tiene la oportunidad de formar parte de un pueblo espiritual escogido por Dios. Cuando llegamos a Romanos, los primeros capítulos, 3 capítulos, el apóstol los usa para dejarnos saber, hablarnos de cuán universal es el pecado, la universalidad del pecado. Y nos deja entender que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios entendimientos,
por nuestra propia experiencia, por nuestra propia humanidad, somos pecadores. Que nada podemos hacer para merecer el amor de Dios. Pero comenzando del versículo 21 del capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 8, Pablo empieza a desarrollar una temática donde empieza a hablar de una justificación que solamente podemos obtener por medio de esta persona llamada Jesucristo, y de cómo nosotros podemos obtener una vida nueva, una vida diferente. Después de esto habla en los capítulos, del capítulo 9 al 11, habla de que todavía Dios no ha terminado, que tiene un plan todavía redentor para con su pueblo Israel. Muchas personas quieren decir que ya Israel no está en el plan divino de Dios. No, Israel está en el plano de Dios, y Israel es el pueblo escogido por Dios. Y los capítulos 9 al 11 de Romanos nos demuestran cómo es que Pablo defiende esta doctrina. De los capítulos 12 en adelante, el apóstol empieza a básicamente hablar doctrina práctica. Después que ha dado todo lo que ha dicho, entonces ahora empieza a hablar de lo práctico. Y eso era algo que era bien común con el apóstol Pablo. Él siempre daba, la primera mitad era doctrina, teoría, pero la segunda mitad era práctica. Ya te he dicho esto, ahora vamos a practicar lo que yo te he dicho. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro 1 de Efesios, comienza hablando con una palabra que dice andamos, o andar, peripateo, andar, hacer un cambio o un estilo de vida de todo lo que ya hemos hablado en los primeros 3 capítulos. Dicho todo esto, entonces me gustaría ahora entrar de lleno para que nosotros podamos entender lo que el apóstol Pablo quiere dejarnos saber a cada uno de nosotros. ¿Alguna vez se ha visto usted cómo se extrae el aceite de oliva? En la superficie parece como si la aceituna o la oliva o el olivo no produce nada mientras está intacta. Pero la realidad es, y esto lo aprendí de un rabino en uno de mis viajes a Israel, la realidad es que ellos no lo ven de esa manera. Ellos nos dicen, este rabino me dijo a mí, aunque usted vea esa fruta en el árbol, esa fruta está por dentro está produciendo. Por dentro hay un aceite que lo hace muy valioso. Pero el aceite o la oliva verdaderamente para nosotros no nos va a dar el beneficio hasta que no es triturado. Entonces, una vez que la oliva se cosecha, que es cosechada, entonces es triturada. Y cuando es presionada, cuando pasa por el molino, es cuando entonces el aceite fluye. Es entonces cuando se libera lo precioso y valioso. Es entonces cuando se revela lo que está escondido dentro de esa fruta. Así también es nuestra vida, hermanos. Así también es nuestra vida en la mano de Dios. El sufrimiento no es una señal de abandono. En el proceso, ese proceso por el cual Dios extrae lo eterno de lo temporal. Es el proceso, repito, por el cual Dios extrae lo eterno de lo temporal. Es el molino donde nuestra fe se vuelve en fuego, donde nuestro carácter se vuelve en corona, donde nuestra perseverancia se vuelve en un perfume. Hoy, hermanos, no quiero hablarles de cómo nosotros podemos evitar el dolor. No quiero hablar ese mensaje. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de cómo Dios lo usa, de cómo Dios usa el dolor, de cómo el Espíritu Santo
transforma cada presión en propósito, cada lágrima en testimonio, cada espera en una esperanza. Romanos 5 nos revela a nosotros que la tribulación no es el final del camino, aunque hay demasiadas personas hoy que piensan que la tribulación es el final. Romanos 5 nos dice que no. Romanos 5 nos dice es el inicio de la transformación. Porque cuando perseveramos, algo se forma. Y cuando algo se forma, y ese algo es la esperanza. Y cuando esperamos en Él, nunca seremos avergonzados. El Salmo 34:5 respalda esta verdad trascendental, esta verdad que traspasa todos los tiempos. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice el versículo, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. Así que si usted ha estado o está en el molino, si usted está ahora mismo bajo una presión, si usted está esperando que algo fluya, hoy yo vengo a decirle, prepárate. Hoy yo vengo a decirle, prepárate, porque el aceite está por salir. El aceite está por salir. Y ese aceite no es de nosotros, no es nuestro, es del Espíritu Santo. Y ese aceite no es para sobrevivir. Ese aceite es para ungir personas, para ungir lugares. Es para que tu lámpara no se apague. Es para que alumbres a otros. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 10, versículo 27. La realidad es que vivimos en un mundo que nos enseña a tratar de evitar el dolor, a huir del sufrimiento, a disfrutar la debilidad. Pero el reino de Dios no opera de esta manera. El reino de Dios opera al revés. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve una formación. Donde el mundo ve presión, Dios ve un propósito. Donde el mundo ve lágrimas, Dios ve un terreno fértil para su gloria. Bendito Jesús. Me es imperativo repetir, hoy no vengo a hablar de cómo escapar del sufrimiento. Vengo a hablar de cómo caminar a través de él. De cómo el Espíritu Santo transforma cada herida en una herramienta. Cada prueba en una plataforma. Cada momento de perseverancia en una semilla de esperanza eterna. Romanos 5 no es una fórmula para evitar el dolor. Es una revelación de lo que Dios hace por medio del dolor. Así que si usted ha estado o está luchando, si usted ha estado esperando, si ha sentido que su fe está siendo probada, este mensaje es para usted. Hermanos, hay poder en la perseverancia. Y ese poder no viene de nosotros, viene de Él, viene del Espíritu Santo que vive en medio de nosotros. Me gustaría que recordemos las palabras del profeta Zacarías cuando dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Muchos citan este versículo, pero son muy pocos los que lo entienden o entienden el poder mismo y la razón por la cual el Espíritu de Dios inspiró al profeta a escribirlo. Zacarías 4:6 se sitúa en un momento, en un contexto, cuando el pueblo ha regresado de su exilio de Babilonia y comienza una lucha por reconstruir el templo en Jerusalén. Empieza a reconstruir el templo en Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, quien era el gobernador designado del tiempo. Pero la gente, en medio de este intento de reconstruir, experimentaron una fuerte oposición.
tenían recursos limitados y estaban desalentados mientras ellos intentaban reconstruir el templo, el centro de adoración. Y hoy yo pregunto, ¿suena eso familiar? ¿Suena eso familiar para nosotros? Cuando nosotros queremos reconstruir el templo de adoración en nuestras vidas y encontramos oposición, cuando encontramos quizás los recursos o cuando nosotros estamos desalentados, hermanos, en medio del desafío, Dios le dio a Zacarías una visión profética de un candelabro de oro provisto de aceite directamente de 2 olivos, lo que muchos o que más tarde lo llamaban como la ley los profetas, un símbolo de provisión divina continua. Y esa visión es algo que nosotros debemos hacer de nosotros, entender que para cada uno de ustedes hay una provisión divina, una provisión continua, porque la palabra de Dios es y siempre será el norte, el referente, la fuente de alimento para el pueblo de Dios. Esa palabra de la cual yo le hablaba ahorita es la palabra que lo puede alimentar a usted, para que aunque esté bajo presión, usted pueda sacar unción. Bendito Dios. Hermanos, en medio de desafíos, la provisión de Dios es continua y sigue fluyendo. El mensaje clave de Zacarías a Zorobabel fue: no son con tus fuerzas, no es con lo que tú puedas hacer, no es con el poder militar que tú puedas tener. No, la reconstrucción depende de la fuerza de Dios. La reconstrucción depende del Espíritu Santo. Y hoy yo vengo a decirle y vengo a hablarle que si usted lo permite, el Espíritu Santo puede ayudarle a reconstruir el templo de adoración que usted quiere reconstruir. Además de estas palabras de Zacarías, yo creo que me gustaría hacer referencia o eco a las palabras escritas por el apóstol Paolos, en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10, donde él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, Pablo no estaba hablando de su poder, estaba hablando del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que se perfecciona en la debilidad nuestra. Por tanto, decía el apóstol, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si usted se gloria en sus debilidades, el poder de Cristo reposará en usted. Amén. Por lo cual sigue el apóstol diciendo: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es la clave: reposar en el poder de Dios, reposar en medio de nuestra debilidad en el poder de Dios. Llegar a un momento donde nosotros podemos decir: Dios, yo no puedo más, yo me rindo, yo me postro delante de tus pies, para que entonces tú puedas operar en esta situación. Y créame, hermanos, que Dios no va a operar en su situación hasta que usted llegue, hasta que nosotros lleguemos a ese momento de rendirnos totalmente, no parcialmente, pero de rendirnos totalmente a la persona de Cristo y al poder de su gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Si fuera a hacer un resumen de estos 2 versículos, podemos entonces decir lo siguiente: los cristianos no deben esconderse ni sentirse avergonzados de sus debilidades.
Hay muchas personas que se sienten avergonzados por las pruebas que están pasando. Se sienten avergonzados porque quizás no han alcanzado algo. Se sienten avergonzados porque quizás han experimentado un fracaso. Pero el cristiano no debe esconderse ni debe sentirse avergonzado de sus debilidades, sino que debe confiar en la gracia de Dios y que la gracia de Dios lo va a sostener precisamente en esos momentos vulnerables. Yo creo que también podemos decir el principio cuando dice el apóstol, cuando él está diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso debe fomentar en cada uno de nosotros la confianza en Cristo en lugar de nuestra capacidad personal. Podemos también decir de estos versículos, el sufrimiento, la dificultad o la limitación no descalifican a uno para el ministerio o de los propósitos de Dios. El que usted ya quizás ha experimentado un fracaso, el que usted esté pasando por una tribulación, el que usted esté bajo una presión, eso no lo descalifica a usted para el propósito de Dios. Más bien, Dios lo usa intencionalmente. Él usa tales circunstancias como un medio para que se muestre su fuerza. Dicho todo esto, entonces me gustaría usar los minutos que me restan para hablar del poder de la perseverancia. Y me gustaría entonces regresar a los versículos del capítulo 5 de Romanos, del 1 al 5. La palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted debe hacer un círculo en esa palabra, debe subrayarla, debe tener esa palabra, debe memorizársela. Y ya les digo por qué. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antes de entrar en el primer punto, en el punto 1, justificación, el fundamento de la perseverancia, me gustaría hacer o tomar su atención, arrestar su atención a unas palabras claves que se encuentran en este versículo 1. La primera palabra clave es justificación. Justificación era un término legal que se usaba en las cortes, en todos los diferentes trámites legales que habían, pero era especialmente cuando se usaba para traer y absolver a una persona de un crimen. En otras palabras, para decir que usted no es culpable. Entonces, cuando dice justificación, lo primero que debemos entender es que usted y yo no somos vistos como culpables delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo ves a través de la persona de Jesucristo. Hay un filtro y ese filtro hace que usted y yo seamos vistos como justo en los ojos de Dios. Tanto así que el apóstol Pablo lo usa 18 veces en esta carta nada más. La segunda palabra que debemos entender de ahí es la palabra paz. La palabra paz griega es eirene. Esta palabra nos dice dos cosas. Primero nos habla de la ausencia de la ira de Dios. Paz, ausencia de la ira de Dios. Número 2, produce o conduce a la armonía con Dios. La paz, eirene. Primero dice que hay una ausencia de la ira de Dios. Segundo, conduce a una armonía con Dios. Y la tercera palabra es la palabra cuando dice por medio. Esta palabra griega es la palabra dia. Y esta palabra habla o quiere decir por razón que algo es o no es. Por razón que algo es o no es.
Y lo que nos está diciendo es que por medio de Cristo nosotros somos justificados, fuimos justificados, porque la palabra ahí ya es un tiempo presente perfecto, que quiere decir que fue una acción que ya terminó, y desde ese entonces hasta el día de hoy usted y yo ya somos justificados. Pero es por medio de quién, de Jesucristo, que nosotros entonces somos justificados, y es por medio de Cristo que nosotros podemos tener paz. O sea, que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que estamos bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la armonía con Dios. Entonces subraye esos versículos porque son muy importantes. Hermanos, antes de hablar de la perseverancia, debemos entender o debemos hablar de la identidad. Pablo no comienza con el sufrimiento, sino con la salvación. Nosotros hemos sido justificados en tiempo pasado. Hemos sido declarados justos, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, sino por la fe que nosotros hemos depositado en Cristo Jesús. Por ese don de fe que hemos recibido por parte de Dios, para poder aceptar ese regalo, esa gracia de Dios, ese favor inmerecido sobre nuestra vida. Pablo dice que tenemos paz con Dios. Y esta paz no es una paz circunstancial, no es una paz emocional. Hay demasiados cristianos hoy viviendo con una paz emocional, una paz circunstancial, cuando la paz que nosotros leemos aquí en este versículo es una paz de pacto, es una paz de convenio. O sea, la guerra terminó, la deuda fue pagada, la vergüenza fue quitada. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y luego dice que por medio de esto tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esto está en tiempo presente. No solo somos salvos, no solo usted es salvo, sino que también usted es sostenido. La gracia no es un rescate. La gracia no es un rescate de una sola vez. Es un recurso diario que usted y yo tenemos. La palabra acceso, esa palabra en griego, prosagoge, se usaba para hablar de cuando una persona se acercaba a la realeza. O sea, nosotros no solamente sobrevivimos, sino que también nos mantenemos firmes en la sala del trono de la gracia. Eso es lo que esa palabra acceso significa. ¿Usted se recuerda la historia de Esther? ¿Qué fue lo que le dijo a su tío? Le dijo, oren por mí, para ver si la gracia de Dios es sobre mí y el rey puede extender su cetro, porque nadie podía acercarse al trono del rey a menos que el rey no extendiera el cetro. Y dice que después que oraron, después que ayudaron, entonces ella se presenta delante del trono del rey y el rey extiende su cetro. Y eso es lo que esta justificación ha hecho por cada uno de nosotros. El cetro del rey ha sido extendido para usted. El cetro del rey todavía es extendido para usted. Y esta presencia delante del trono de la gracia es lo que lo mantiene firme a usted. Bendito Jesús. Un soldado no lucha para obtener una ciudadanía, lucha porque ya pertenece. Un soldado no lucha por su ciudadanía, lucha porque ya pertenece. Si nosotros perseveramos no para probar nuestro valor, sino porque ya es nuestro. Ya es nuestro. Número 2. Vamos a hablar del sufrimiento, el catalizador de la perseverancia, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, yo hago una pregunta, pero ¿gloriarse en el sufrimiento? La hermana allí dice que sí. ¿Gloriarse en el sufrimiento? Eso la realidad es que no es natural. Esta leve tribulación. Eso no es humano.
Eso es algo divino. Cuando usted se gloria en su tribulación, usted está demostrando el poder divino de Dios sobre su vida, porque lo natural no dice eso. Lo natural dice llora, lo natural dice cae en depresión, lo natural dice ve al doctor para que te dé pastillas de la depresión. Eso es lo que dice el mundo. Pero cuando nosotros nos gloriamos, cuando nosotros estamos bajo sumo gozo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, es entonces cuando usted y yo empezamos a exhibir el poder de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Pablo no está glorificando el dolor, no se equivoquen. Pablo no estaba glorificando el dolor, pero él estaba glorificando el proceso. Pablo nos está diciendo, no desperdicies tu sufrimiento, porque el sufrimiento es terreno sagrado, es el suelo donde crece la perseverancia. Es el suelo donde crece la perseverancia, hermanos. Esta palabra sufrimiento, la palabra lipsis, nos habla de presión, aflicción, un peso que aplasta, aplastante. Es la misma que se usaba para cuando se estaba presionando, opresando la aceituna. La trituración produce el aceite muy preciado de unción, y la unción es poder, empoderamiento, y la presión produce poder. Mientras más a usted lo opriman, más usted crece. Mientras más a usted lo opriman, más poder de Dios usted exhibe. Mientras más a usted lo opriman, más aceite de unción hay en usted. Bendito sea el nombre de Dios. A veces yo predico mejor cuando me ayudan. Aleluya. Los diamantes. ¿A quién no le gustan los diamantes? Qué cosa bella cuando nosotros vemos los diamantes. Yo veo aquí, tengo unos diamantes chiquititos. Oye, ¿por qué tú no vas a comprarte unos diamantes más grandes? Sí, pero tengo unos diamantes aquí en mi sortilla. Esa es mi amada esposa, por si acaso. Pero los diamantes se forman bajo presión. Los diamantes se forman bajo presión. Así también la resiliencia o la perseverancia espiritual. Mientras usted está siendo presionado, el diamante que hay en usted está saliendo. El brillo que Dios quiere que usted tenga está saliendo mientras usted es presionado. Quiero hacer una pregunta de reflexión. ¿Ha pasado usted o está pasando usted por un momento en el que el sufrimiento parecía insoportable, pero luego se reveló en la fortaleza de Dios, la claridad que usted pudo ver mejor y aumentó su intimidad con Dios? ¿Ha pasado usted por eso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, pastor? Tiempo donde nosotros pasamos por estos tiempos difíciles. Pero en esos tiempos difíciles, nosotros vemos el poder de Dios. Nosotros podemos ver la claridad de toda la situación. Que no es lo que el mundo dice, es lo que Dios diga. La última palabra la tiene Dios. A mí no importa lo que diga, la última palabra la tiene Dios. ¿Qué Dios le ha dicho a usted? ¿Qué palabra Dios le ha dicho a usted? Si Dios le ha dado una palabra y Dios le ha dado palabra, usted solamente confía en esa palabra, cree en esa palabra, párese en esa palabra. Bendito Dios. Dale un aplauso al Señor. Número 3. Perseverancia, el proceso de formación del carácter. Romanos 5:4. Voy a leer de dos traducciones, no de la Reina Valera de 1960. Voy a leer del versículo de la Biblia de las Américas y de la Nueva Traducción Viviente. La Biblia de las Américas dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia el carácter probado o carácter probado. La Nueva Traducción Viviente, similar: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Todos estos versículos están bien porque yo los chequeé y me metí y fui al griego a asegurarme que ninguna de estas palabras estaba sacando esto de contexto, y no, está bien, la definición está bien. La perseverancia no es simplemente algo para sobrevivir. No es algo para sobrevivir, es un tiempo para una transformación.
El jueves yo dije algo aquí que fue algo que salió así, no sé ni por qué lo dije. Pero hay muchos cristianos hoy que quieren vivir como un Sansón emocionado en vez de querer vivir como un Pablo transformado. Lo repito, a la hermana le gustó. Muchas personas quieren vivir como un Sansón emocional, en vez de querer vivir como un Pablo transformado. Y la perseverancia hace esto en nosotros, nos transforma, nos cambia y nos pone a vivir como nosotros debemos vivir. Yo creo que nosotros debemos, lo que estamos hablando de transformación, debemos explicar esto de este término. Este término en los tiempos griegos, en esos tiempos cuando el apóstol Pablo escribe esto, era un término que se usaba en el teatro. En el teatro estaba la conformación y transformación. La conformación es cuando el actor, porque en esos tiempos todos los actores, se ponían una máscara. En todas las obras tenían una máscara. Y la máscara era la conformación, conformarse al personaje que ellos iban a actuar. Pero la transformación es cuando se quitaban la máscara para ver quiénes ellos son. Dicho esto, entonces, el proceso, el sufrimiento, lo usa Dios para que nosotros nos quitemos la máscara, para que entonces el mundo nos vea como nosotros verdaderamente somos. Somos hijos de Dios. Somos victoriosos en Dios. Somos poderosos en Dios. Eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. La palabra para carácter quiere decir integridad probada. Cuando usted está pasando por su presión, entonces su carácter está siendo formado. Eso quiere decir que su integridad es probada. Su integridad es comprobada. O sea, primeramente es probada y después es comprobada. Es el tipo de carácter que se forma o que se forja en fuego, no se finge en la comodidad. Lo repito, ese es el tipo de carácter que se forja en el fuego, no se finge en la comodidad. Usted no puede desarrollar carácter en su comodidad. Usted desarrolla el carácter cuando está en fuego. El carácter, hermanos, miren, pueden escribir esto. El carácter producido por la prueba es lo que sostiene nuestro destino. El carácter producido por la prueba es lo que sostiene nuestro destino. Dios está más interesado en quién está llegando a ser que lo que estás logrando hoy. La perseverancia es el entrenamiento espiritual de resistencia y cada repetición fortalece un músculo espiritual. Cada repetición fortalece un músculo espiritual. Yo no sé ustedes, pero yo quiero llegar al punto donde yo pueda convertirme en el Mr. Olympia cristiano, en el Mr. Olympia del mundo espiritual, en seguir desarrollando esos músculos. Eso es de cada repetición y repetición y repetición, seguir formando esos músculos espirituales que necesitamos. Pensemos en José. José fue, quizás esto resuene con usted. Ahí en la película dice, cada personaje, cada circunstancia es algo que es fingido, algo así. José fue traicionado. ¿Ha sido usted traicionado? José fue esclavizado. Nosotros fuimos esclavizados por mucho tiempo al pecado. Fuimos esclavizados. Aún hoy hay cristianos. Sí, cristianos que son salvos. Pero hay cristianos que están esclavizados. Están esclavizados a un pensamiento. Están esclavizados a un pasado que no los deja caminar. José también fue encarcelado. ¿Hay alguien aquí que ha estado encarcelado? No estoy hablando físicamente. Espiritualmente, todos nosotros fuimos encarcelados.
Pero cada prueba lo preparó para liderar desde el palacio. Amén. Cada prueba, cada vez que usted ha sido traicionado, cada vez que usted ha sido esclavizado, cada vez que usted fue encarcelado, eso le estaba preparando a usted para poder liderar del palacio. Bendito Dios. Su perseverancia produjo el carácter. La perseverancia de Josué produjo su carácter, y su carácter sostuvo el peso de su destino, como dicho anteriormente. Usted quiere liderar desde un palacio, entonces solamente persevere. Persevere. ¿Qué podemos entender de esto? Bendito Jesús. La perseverancia no es pasiva, es confianza activa. Aleluya. Es elegir orar cuando te sientes seco. Gloria a Dios. Orar cuando te sientes seco. Es presentarte cuando te sientes olvidado. Es perdonar cuando te sientes herido. Eso es lo que la perseverancia produce en nosotros. Número 4. Esperanza, el producto de la perseverancia. Romanos 5:5. Y el carácter probado. Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Hermanos, esto no es un pensamiento ilusorio. Es una expectativa confiada. Es una expectativa segura. Gloria a Dios. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Porque está anclada en el amor de Dios. Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Estudiando esta porción bíblica en el griego en esta semana, veo que la palabra derramado habla de sobreabundar. La palabra ekeo quiere decir sobreabundar, derramar, sobreabundar abundantemente. No es medido con cuidado o cautela. Hermanos, el Espíritu nos raciona el amor. Amén, amén. Gracias, Señor. El Espíritu nos raciona el amor. Lo inunda. Amén. Lo inunda. Lo inunda. Si usted tiene fe en Cristo, si usted es un justificado y usted es un justificado, entonces el amor de Dios inunda su persona, inunda su carácter, inunda su espíritu, bendito Dios. Ahora la inundación depende de la profundidad de su vasija. ¿Cuál profunda es su vasija? Porque mientras más profunda sea su vasija, más amor va a ir allá adentro. Como un corredor que ve la meta y encuentra fuerza en la visión de la victoria, la esperanza hace lo mismo por nosotros. Nos da la resistencia porque nos recuerda que esto no es el final. Cada vez que yo corría en las justas universitarias en Puerto Rico, cada vez que yo corría en las justas de la escuela superior, cada vez que corría en las diferentes justas del club de maratónico, de los de maratones de mi pueblo, yo siempre salía, y si la distancia fuera 800 metros o si la distancia eran 26 millas, yo siempre salía cuando el disparo era dado con la meta en mi mente. Yo no veía los marcadores de millas, yo veía la meta de victoria. Y pasaba la milla 1, y pasaba la milla 2, y pasaba la milla 3, y pasaba la milla 13, y pasaba la milla 17, y llegaba a la milla 20. Ya cuando entonces, era cuando el cuerpo, la resistencia del cuerpo empieza a flaquear, es cuando sus músculos ya empiezan a temblar con cada paso, es cuando ya su mente está fatigada por el calor, está fatigada quizás por la lluvia, está fatigada por la distancia. Es en este tiempo cuando yo miraba y yo seguía mirando a la meta, mirando allá donde decía ya que se terminó. Es
Esa es la manera que usted y yo debemos de correr. Y yo corría con esa visión. Yo corría con la visión de victoria. Yo no era el mejor corredor. Pero siempre me consideraba victorioso. Y eso hacía que yo siguiera la carrera. Que yo siguiera, no importara cómo yo me sintiera, que yo siguiera corriendo. Y cada paso y cada milla se iba aumentando en fuerza. Cada vez que yo llegaba a esos tiempos donde ya no había resistencia en mí y me recordaba de esta meta, era cuando entonces yo recobraba fuerza, cuando mis piernas recobraban fuerza, cuando entonces yo tomaba más aire y seguía corriendo hacia la meta. Y eso es lo que Cristo quiere con todos nosotros hoy, que corramos a esa meta, que aunque estés fatigado, aunque estés cansado, aunque estés abatido, aunque estés bajo presión, que tú sigas corriendo hacia la meta, siga mirando hacia la meta, porque esto que estamos pasando hoy no es el final. Esto que estamos pasando hoy no es el final, que solamente es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, siendo la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, anclemos nuestra esperanza no en los resultados, sino en el carácter de Dios. Anclemos nuestra esperanza no en lo que nosotros hemos podido lograr, sino en el carácter de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? La esperanza no es ausencia de dolor, es presencia de la promesa. No es ausencia de dolor, es que es la presencia de la promesa de Dios. Aplicaciones, Randy. Número 5. Aplicaciones. Vamos a hacerlo real. Número 1, la perseverancia es una disciplina espiritual. Vamos a practicarla todos los días. Vamos a practicarla en oración. Vamos a practicarla en la lectura de la palabra. Vamos a practicarla en comunidad. Nosotros somos una comunidad. Número 2, reenfoca tus pruebas. Reenfoquemos nuestras pruebas. ¿Qué quiere decir esto? No preguntemos ¿por qué yo? Sino preguntemos ¿qué está formando Dios en mí? ¿Qué está formando Dios en mí? Tercero, anclemos nuestra esperanza no en lo que nosotros vemos, sino en lo que Él ha dicho. En lo que Él ha dicho. Quiero hacer un desafío final. Me gustaría preguntar: ¿dónde estás resistiendo el proceso de la perseverancia? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en nuestro propio mundo? ¿Estamos tratando de perseverar en nuestro propio mundo? ¿O estamos tratando de perseverar dentro de la perspectiva de Dios, desde el reino de Dios? Número 2. ¿Qué prueba está usando Dios hoy para formar su carácter? ¿Qué prueba está usando Dios hoy para formar el carácter? Piensa en esto. Y en vez de mirarlo y decir ¿por qué yo? Solamente miremoslo y digamos: Dios está trabajando conmigo. ¿No cree usted que yo quisiera que mi condición del corazón ya estuviera aliviada? No puedo brincar como brincaba antes. No puedo gritar como gritaba antes. Si usted me ve cuando se está adorando que yo estoy sentado, no es que yo esté faltando el respeto a la adoración. Es que no puedo estar parado, gritando, cantando, porque me ahogo. Pero yo no lo veo del mundo de aquí. Yo no lo veo de aquí. Yo lo que estoy viendo es que Dios está formando mi carácter. Y si Él está formando mi carácter, hermano, si esto es poderoso. Es poderoso porque me lo acaba de dar Dios. Si Dios está trabajando con su carácter, eso quiere decir que Él tiene propósito. Y si Él tiene propósito, Él no ha terminado entonces con nosotros.
Yo puedo declarar hoy, Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado, no importa. Dios no ha terminado con usted. Porque yo le aseguro que el día que Dios termine conmigo, ese día mi ticket es ponchado. Y ese es el día que yo me voy cantando. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Tercero, Randy, este es lo último. ¿Cómo podemos anclar nuestra esperanza más profundamente en Cristo? Preguntémonos, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos anclar la perseverancia, la esperanza más profundamente en Cristo? ¿Qué yo no he hecho para profundizar más en esa esperanza? Pensemos en esto, hermano. Vivimos en unos tiempos rápidos, unos tiempos donde hay una competencia por su atención, por su tiempo. Estamos nosotros profundizando, anclando esta esperanza más profundamente, o estamos nosotros viviendo de forma liviana, sobreviviendo? Por muchos años yo estuve sobreviviendo. Yo pensaba que tenía fe, yo pensaba que tenía esperanza, pero en realidad yo lo que estaba era sobreviviendo. Yo estaba en el americano dice life support espiritual. Yo estaba en la unidad de emergencia espiritual, hasta que llegué el tiempo donde empecé a profundizar. No es lo que yo puedo hacer, pastor, no es lo que tú puedes hacer, no es en lo que la congregación puede hacer, es en lo que Cristo puede hacer. No importa qué pasa, no importa qué dice el mundo, las palabras que Él le dio cuando usted comenzó este caminar son sí y amén. Y no dudes, no dudes, porque lo que Dios ha dicho, Él hará, Él hará, Él hará. Grande es tu misericordia, Dios. Grande eres, Jesús. Alabaste, vaya aquí, oh Señor, santo eres Dios. Te adora mi alma, Jehová. Te adora mi alma, Jehová. Vaya aquí. Oh Señor, grande eres tú, grande eres tú, mi Señor. Alabazo, andará aquí.